A pesar de las medidas de Nerva para seguir siendo popular en el Senado y en el pueblo romano, el apoyo a Domiciano se mantuvo firme en el ejército, que había pedido su deidificación inmediatamente tras el asesinato. En un intento por apaciguar a los soldados de la Guardia Pretoriana, Nerva expulsó a su prefecto, Tito Pretonio II, uno de los principales conspiradores contra Domiciano, y lo reemplazó por un excomandante, Casperio Eliano. Asimismo, con el generoso donativum otorgado a los soldados tras su entronización, se esperó que la calma volviera. Sin embargo, los pretorianos consideraron estas medidas insuficientes y exigieron la ejecución de los asesinos de Domiciano, a lo que el prudente Nerva se negó. Todos estos factores condujeron a la crisis más grave del reinado de Nerva. Si bien la rápida transferencia del poder tras la muerte de Domiciano había impedido una guerra civil, la posición de Nerva como emperador pronto resultó demasiado vulnerable y su naturaleza benevolente se convirtió en una dificultad para hacer valer su autoridad. Tras su ascenso al trono, había ordenado el fin de los juicios por traición, pero al mismo tiempo no se permitió el enjuiciamiento de los informantes del Senado. Esta medida llevó al caos, con todo el mundo actuando en su propio interés al tiempo que trataba de ajustar cuentas con sus enemigos personales, llevando el cónsul Frotón a realizar la observación de que es malo tener a un emperador que no permite hacer nada, pero es peor tener uno cuya regencia roza la permisibilidad total. A principios del año 97, una conspiración encabezada por el senador Cayo Calpurnio Craso fracasó, pero una vez más Nerva se negó a asesinar a los conspiradores, en gran parte debido a la desaprobación del Senado. La situación se agravó todavía más por la falta de un claro sucesor, hecho muy apremiante a causa de la vejez y la enfermedad de Nerva. No tuvo hijos naturales y solamente parientes lejanos que eran inadecuados para desempeñar cargos políticos. Un sucesor tendría que ser elegido de entre los gobernadores o los generales en el imperio y parece que en el año 97 Nerva estaba considerando la posibilidad de adoptar a Marco Cornelio Nigrino, el poderoso gobernador de Siria. Pero esta posibilidad recibió una dura oposición por parte de los partidarios del comandante militar más popular del imperio, Marco Ulpio Trajano, más comúnmente conocido como Trajano, general de los ejércitos de Germania. En octubre del año 97, la tensa situación llegó a un punto crítico cuando la Guardia Pretoriana, dirigida por Casperio Eliano, sitió el Palacio Imperial y tomó como rehén a Nerva. Este se vio obligado a someterse a sus exigencias, entre las que estaban entregarles a los asesinos de Domiciano e incluso realizar discursos apoyándoles. Tito Pretonio II y Partenio, los asesinos de Domiciano, fueron asesinados de inmediato. Nerva salió ileso de esta situación, pero su autoridad sufrió un durísimo golpe sin posibilidad de recuperarse. Nerva se dio cuenta de que su posición ya no era sostenible sin el apoyo de un heredero que tuviera la aprobación tanto del ejército como del pueblo. Poco después, anunció la adopción de Trajano como su sucesor, a quien otorgó oficialmente el título de César y compartió el consulado con Nerva en el año 98. Así Trajano se convirtió en César, pues Nerva no estimaba la relación familiar por encima de la seguridad del Estado, ni estaba menos dispuesto a adoptar a Trajano por la condición de este último de hispánico en lugar de itálico, debido a que ningún extranjero había ostentado jamás la soberanía romana. Pero Nerva buscaba un hombre por su capacidad y no por su nacionalidad. Contrariamente a la opinión popular de Dion Casio, Nerva de hecho tenía pocas opciones a la hora de elegir a su sucesor. Frente a una crisis importante que necesitaba desesperadamente el apoyo de un hombre que pudiera restaurar su dañada reputación,
El único candidato con la suficiente experiencia militar, ascendencia consular y conexiones necesarias para el puesto era Trajano. Como consecuencia, el gobernador de Siria, Marco Cornelio Nigrino, fue evaluado como potencial rival de Trajano y fue abruptamente cesado y sustituido provisionalmente por Aulo Larcio Prisco, legado de la Legio Quarta Exítica, quien ocupó interinamente el cargo de gobernador como legatus consularis sin tener siquiera rango consular hasta la llegada de Jabonelo Prisco en el año 99. Tradicionalmente, se consideraba que la adopción de Trajano finalizaba con la tradición de los anteriores emperadores que tomaban a alguno de sus parientes lejanos como hijos adoptivos y lo hacían herederos del imperio en el caso de no tener hijos propios. Sin embargo, recientes investigaciones respecto a los lazos de parentescos entre los diferentes miembros de esta dinastía llevan a pensar en la continuidad del principio de adopción del pariente varón más cercano del emperador reinante, principio que solo habría sido quebrado por Nerva al adoptar a Trajano. El 1 de enero del año 98, al inicio de su cuarto consulado, Nerva sufrió un ataque cerebrovascular durante una audiencia privada. Poco después, fue víctima de una fiebre y murió en su casa en los jardines de Salustio. A su muerte, Nerva fue deidificado por el Senado y sus cenizas fueron ubicadas para su descanso en el mausoleo de Augusto. Nerva fue sucedido sin incidentes por su hijo adoptivo Trajano, que fue recibido con mucho entusiasmo por el pueblo romano. Según Plinio el Joven, Trajano dedicó un templo en honor a Nerva, pero no se han encontrado restos estructurales ni tampoco una serie de monedas conmemorativas de Nerva deidificado, publicado 10 años después de su muerte. Según Dion Casio, sin embargo, el prefecto de la Guardia Pretoriana, responsable de la sublevación en contra de Nerva, Casperio Eliano, fue despedido tras la subida al trono de Trajano. Debido a la falta de fuentes escritas de este período, gran parte de la vida de Nerva ha permanecido en la oscuridad. La más importante que ha sobrevivido fue escrita por el historiador del siglo II Dion Casio. Su historia romana se extiende por casi un milenio desde la llegada de Eneas a Italia hasta el año 229 después de Cristo. Otros detalles se han unido por una breve biografía del resumen de Caesavirus, una obra que se cree ha sido escrita por el historiador del siglo III Aurelio Víctor. Al parecer, Tácito escribió un resumen más amplio sobre el reinado de Nerva. Las historias son una composición de la historia de Roma que abarca 3 décadas, desde el suicidio del emperador Nerón en el año 68 hasta la muerte de Domiciano en el año 96. Lamentablemente, una parte sustancial del trabajo se ha perdido, sobreviviendo solamente los primeros 5 libros que se ocupan del año de los 4 emperadores. En la introducción de su biografía de Gneo Julio Agrícola, Tácito habla muy bien de Nerva, describe su reinado como el amanecer de una edad más feliz, pues Nerva mezcló finalmente términos irreconciliables, la soberanía y la libertad. Las historias supervivientes hablan también de manera positiva sobre el reinado de Nerva. Tanto Dion Casio como Aurelio Víctor destacan su sabiduría y moderación, elogiando haber elegido a Trajano como su heredero. Estas opiniones se han visto respaldadas por Edward Gibbon en su obra Historia del declive y caída del Imperio Romano. La historia moderna ha avalado la opinión de que Nerva era un gobernante bien intencionado, pero débil e ineficaz en su gobierno, lo que llevó al imperio a los inicios de una importante crisis. La sublevación de Casperio Eliano nunca pretendió ser un golpe de estado, sino una manera de presionar al emperador. La adopción de Trajano amplió su base de poder.